Hola, vamos a resolver los ejercicios 6 y 7 propuestos en las diapositivas del tema de triángulos. En la pregunta 6 me piden calcular el mínimo valor entero del perímetro del triángulo ABC. Para resolverlo, primero nos fijamos que estos indicadores significan que los lados AB y BC son iguales. Por lo tanto, vamos a colocar que esa medida del lado AB sea la variable X y la medida de BC tiene que ser la misma, X. A continuación, por el teorema de existencia del triángulo, sabemos que los lados cumplen ese teorema que dice que uno de los lados debe ser menor que la suma de los otros dos, pero mayor que la diferencia de los otros dos lados del mismo triángulo. Por lo tanto, aplicando dicha propiedad, tomando como lado central a 6, nos damos cuenta que 6 sería menor que la suma de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia. Por tanto, 2x es mayor que 6 y 6 evidentemente es mayor que 0. Tomamos esta última parte y nos damos cuenta que x es mayor que 3. Por lo tanto, si nos están pidiendo el mínimo valor entero de todo el perímetro es la suma de los lados. Para obtener el menor valor entero del perímetro necesitamos el menor valor de x. Entonces, esto significa que x mínimo entero sería igual a 4, dado que x es mayor que 3. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor del perímetro mínimo? Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto sería 4 más 4 más 6, lo cual vendría a salir 14. Listo. En la pregunta 7 me piden calcular el valor de x en la figura que muestra un triángulo rectángulo. Para resolver esta pregunta vamos a tener que darnos cuenta de los ángulos que vamos a completar al interior del triángulo rectángulo. Por ejemplo, este ángulo que viene en el vértice C lo vamos a completar de acuerdo a la medida del ángulo en el vértice izquierdo, 2 alfa. Como sabemos, la suma de los ángulos en un triángulo es 180 grados, pero en el triángulo rectángulo ocurre que la suma de este ángulo y este ángulo debe ser 90, por lo tanto son complementarios. Es decir, si aquí es 2 alfa, acá tendrá que ser 90 grados menos 2 alfa, para que puedan sumar 90 grados. ¿Ok? Y también nos damos cuenta, por la propiedad del ángulo exterior, que este ángulo con este ángulo deben dar como resultado este ángulo. Es decir, sumamos 90 menos 2 alfa con alfa. La suma de estos dos me debe dar como resultado este ángulo. ¿Cuánto será la suma? Sumamos y nos quedaría 90 menos alfa.
Ahora, centrémonos en el triángulo ABD. Se dan cuenta que tenemos al ángulo 2 alfa, el ángulo 90 menos alfa, y nos faltaría este ángulo en la parte superior. ¿Cuánto deben sumar los tres ángulos? Deben sumar 180 grados. ¿Qué faltaría aquí para que la suma sea 180 grados? Nos damos cuenta que faltaría un ángulo de 90 grados menos alfa para que la suma de los tres sea 180. Y sorprendentemente, el ángulo que ha resultado en este vértice es el mismo ángulo que habíamos colocado en el vértice inferior. Por lo tanto, deducimos que el triángulo ABD es un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Y los lados que van a ser iguales serían justamente el lado AB y el lado AD. Estos dos lados deben ser iguales. Y si miden lo mismo, como acá tienes 3 unidades, acá también serían 3 unidades de medida para el segmento AB. Lo señalamos también con una línea. Listo. Entonces, todo esto hemos deducido a través de el triángulo isósceles. Entonces, isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Y los lados que van a ser iguales serían justamente el lado AB y el lado AD. Estos dos lados deben ser iguales. Y si miden lo mismo, como acá tienes 3 unidades, acá también serían 3 unidades de medida para el segmento AB. Lo señalamos también con una línea. Listo. Entonces, todo esto hemos deducido a través de el triángulo isósceles. Entonces, por acá vamos a colocar una flechita. ABD isósceles. Por tanto, el segmento AB mide 3. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de X? Muy sencillo. Aplicamos un teorema muy conocido por todos, por Pitágoras. De acuerdo al teorema de Pitágoras que tenemos que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 3 al cuadrado más el otro cateto es X. Hay que fijarse bien que el triángulo rectángulo está apoyado sobre la hipotenusa. Es igual a la hipotenusa, que mide 3 más 2, 5 elevado al cuadrado. De donde me quedaría X al cuadrado igual 25, el 9 pasa a restar, 25 menos 9, 16, de donde X mide 4, lo cual también podían haberlo deducido porque el triángulo de 3, 4, 5 es un triángulo pitagórico. Bien chicos, espero que hayan comprendido. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.